Saludos, bienvenido, bienvenida a este podcast Análisis de la Z a la A. Tengo que comenzar diciendo disculpas a toda esa gente que nos sigue, que nos escucha, que nos hace comentarios, porque Aníbal y yo hemos tenido ya varios martes que no hemos logrado llegar a grabar los episodios por diferentes razones, entre otras. En un momento dado yo estaba enferma, en otras estábamos de vacaciones, en otras estuvimos recientemente con las amigas Ciení, Zulma, Emma, y tengo que decir que en esta ocasión, este martes, también Aníbal no nos puede acompañar porque le está dando una clase en la Escuela de Derecho de Ponce, así que nuevamente tengo el honor de estar con las tres amigas, más que amigas, familia que la vida me ha regalado, Ciení, Emma y Zulma. Bienvenidas a las tres y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ti. Tengo que confesarles que las reacciones, los comentarios al pasado episodio donde estuvimos las cuatro fueron bien positivos. Y tú sabes, una de las cosas, y pueden comentar sobre lo que ustedes vieron, pero para mí uno de los comentarios más importantes fue la necesidad que hay de escuchar voces femeninas. Hablando de este tipo de cosas, porque quizás tú puedas tener más voces femeninas en otros temas, pero en temas que tienen que ver con lo que está pasando tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, parecería que la gente allá afuera necesita escuchar más. Así que les agradezco que acepten este reto. A mí, como ustedes saben, me encanta siempre hablar de lo que está pasando aquí, y hoy pretendemos hablar un poco de, yo confieso, hay una tendencia, y recientemente, aunque ya la estaba escuchando, pero recientemente estuve leyendo y escuchando un podcast en particular que tiene que ver con esta tendencia que le han llamado la familia correcta. Y es esta tendencia que se está dando en Europa y en Estados Unidos. Y yo creo que si lo miramos de forma objetiva, aquí también en Puerto Rico, quizás no abiertamente, pero sí por cómo estamos viendo que nuestra legislatura, el Ejecutivo, la gobernadora Jennifer González se está moviendo, es esta tendencia donde lo que se quiere incentivar es una familia que sería la familia correcta porque es papá, mamá, entiéndase, tiene que ser una pareja de hombre-mujer, no puede ser parejas homosexuales o del mismo sexo, y ese papá, mamá con un montón de hijos e hijas. Y perfecto sería, dicen ellos, que uno de ellos, papá o mamá, pero la realidad es que casi siempre es mamá, se quede en la casa criando a esos hijos e hijas. Yo quiero hablar de cómo estamos viviendo hoy esa tendencia, pero ¿será esto cíclico? Porque los derechos que tenemos las mujeres hoy, y no entremos en los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero los de las mujeres, los que tenemos hoy, no siempre han estado ahí. Han sido resultado de luchas y hasta pérdidas de vida de personas para poder lograrlo. Pero entonces, además de eso, quiero discutir con Ciení, con Zulma y con Emma el que este grupo defiende esta tendencia porque dicen que son pro familia, hay que proteger a los niños, pero este mismo grupo de personas está permitiendo lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Jeffrey Epstein, que vamos a hablar un poco sobre el tema, qué es lo que ha pasado con ese caso, dónde está ahora mismo y qué pensamos que puede pasar. Así que, habiendo dado esa más o menos introducción, nuevamente, gracias, chicas, ¿qué hacemos? Ustedes, comencemos hablando de los comentarios del pasado episodio. ¿Ustedes vieron, leyeron? Sí, yo leí y ciertamente creo que la conversación, dado que fue tan honesta y abierta y partió desde lo que fueron nuestros principios, ¿verdad? Y nuestras realidades, pues, las cuatro, una de las cosas que a mí me estuvo curiosa es que me dicen, se nota que son bien diferentes, pero se respetan y se quieren, ¿verdad? Y para mí eso fue bien gratificante. Y obviamente, como decía, el tema de conversación. Son conversaciones que hay que traer, son conversaciones que hay que poner sobre la mesa porque demuestran diferentes caras, ¿verdad? Y a veces uno dice, la moneda tiene dos caras, a veces son 3, 4, a veces de lo que estamos hablando es de dados, ¿verdad? Que tienen 6 caras. Y son situaciones que parecen cotidianas,
pero que son bien complejas. Así que yo creo que el espacio, agradecemos que nos hayan dado esa apertura y estar aquí hoy de hecho, y gracias a Aníbal, ¿verdad? Gracias, Aníbal. Que ha aceptado que ahora en Análisis de la Z haya como que unos episodios particulares que se llaman "Y si lo decimos nosotras, ¿qué?". No, sí, eso mismo. Yo súper agradecida de que nos tienen aquí a nosotras. Me encantó ver los comentarios positivos porque también a veces las redes están tan llenas de negatividad, ¿verdad? Sí, Como que, sí. Y ver que pues que a la gente le gustó y que tenemos algo que decir y que la gente también se puede identificar, ¿verdad? Con eso que estamos discutiendo, pues fue bien bueno, fue bien gratificante, así que sean muchos más. A mí me estuvo curioso, no voy a decir de quién fue el comentario, pero el comentario de que, me encantó hasta que se pusieron a mezclar la gimnasia con la magnesia, que esté claro que para esa persona es mezclar eso, para nosotras no, lo dijimos como lo sentimos y como lo vemos. Emma. Yo creo que fue bien ameno, eso fue una de las reacciones que vimos, estoy de acuerdo con las tres, y yo creo que sobre todo la importancia de que por lo menos desde mi perspectiva las personas que tienen un micrófono es una responsabilidad bien grande. Bien grande. A veces a mí me intimida porque lo que uno dice se queda, se interpreta y ¿verdad? Y lamentablemente se puede tomar de una manera distinta. Y yo creo que mucha gente aplaudió lo de la educación, que me estuvo también curioso. Me eduqué hoy, aprendí cosas y punto. Eso hace falta. Sí. Así que ojalá que sigamos teniendo este espacio. Sí. Mira, pues entonces hablando de educar, que yo creo, de hecho, cuando Aníbal y yo comenzamos con este proyecto, eso fue lo que dijimos, lo que queríamos era traer información para que la gente la tuviera y tomara decisiones. Aníbal y yo comenzamos esto cuando estaba comenzando esto de la política bien fuerte, el año de elecciones, con las primarias, etcétera, y lo que queríamos era traer información para que cada persona votara como entendiera, pero que ese voto, la persona fuera a la urna, porque es una responsabilidad más que un derecho desde mi perspectiva, pero además de eso, que ese voto fuera un voto informado, conociendo a quién tú le estás dando ese voto de confianza para que se convierta en líder de nuestra isla. Así que con ese mismo propósito seguimos tratando de proveer la información, y hoy yo quisiera comenzar, yo no sé si hay mucha gente consciente, particularmente mujeres jóvenes, que saben que yo, aunque me case, puedo continuar llamándome Zoe la Boy. Antes no era así. Antes, cuando tú te casabas, tú tenías que convertirte en mi caso, Zoe, whatever el apellido fuera de mi esposo. O también estaba la alternativa de poner Zoe la Boy de. Que era como que, tú perteneces a esta persona. Sí. Tú sabes, y yo no sé si las chicas jóvenes, de hecho yo no sé si mujeres no tan jóvenes también recuerdan esto, porque esto, 70 y pico fue cuando esto cambió. Las cuentas de banco. Antes los hombres eran los únicos que podían manejar las finanzas. La casa del hogar, dónde se establecía, dónde vivía el matrimonio, era la decisión del hombre. Así que todas estas cosas, yo creo que mucha juventud, y no tanto, mucho menos mi generación, pero ni tan siquiera la de ustedes dos, yo creo que la generación más joven que ustedes están tomando, están cogiendo esto for granted, lo dan por sentado, se creen que siempre ha estado ahí y que como siempre ha estado ahí no se va a perder, y cuidado con que no se pierda. No sé. Mira, cuando se hablan de estos temas, uno también tiene que aparte del camino que se ha avanzado, hay que hablar de la cantidad de luchas que se han dado. Y yo voy a poner el ejemplo rápido, y fue parte de lo que puse en mis redes cuando Débora Martorell fue al espacio y vino, ¿verdad? Cuando uno estudia la historia de Débora, ella tiene una historia bien complicada de vida, ¿verdad? Y entonces tú dices, wow, con todas las complicaciones que tuvo en su vida, persiguió su sueño y lo logró. Pero la historia, por como ella llegó allí, es también bien interesante. Muchas mujeres fueron invisibilizadas en su lucha por lograr que la gente fuera al espacio. Las mujeres negras, hidden figures, figuras escondidas, mujeres que lograron traer con éxito, una mujer que logró traer con éxito
el astronauta que se había quedado varado en el espacio. Ujú. Y somos como que la historia se olvida. Y estamos donde estamos porque muchas mujeres, muchos hombres con visión lograron entender lo que es la equidad en su máximo contexto, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que la juventud ahora, como tú dices, puede estar tomando esto como, oye, así es la vida, pero por otro Ujú. lado, estamos viendo unas regresiones que tendríamos que contextualizar también en qué es lo que está pasando, no tan solo en términos sociales, sino en términos demográficos y en términos económicos. Porque todo, a la hora de la verdad, todo eso va casando. Sí. Y la familia perfecta en Puerto Rico, te voy a decir cuál es la familia que estamos diciendo que es imperfecta. Vamos a ese perfil. 42% de los hogares de Puerto Rico están encabezados por mujeres de familia. Así que ¿Estamos diciendo que eso sería es la imperfecto? familia incorrecta, imperfecta, tú sabes. Hay otro por ciento bien grande de nietos que viven con sus abuelos, Ajá. ¿verdad? Y entonces, cuando tratamos de encasillar estos temas en poblaciones, y lo voy a decir así, que Ujú. no me gustan, estamos minimizando a esa población, pero a un gran por ciento de otra población que vive esa realidad. Ujú, ujú, ujú. Sí, no, yo estoy de acuerdo y con eso que tú dices, Cieny, de que más allá de estas regresiones que estamos viendo, ¿verdad? Lo comentábamos. Esto que estamos viendo de las del movimiento de las trad wives. Que se parece mucho a lo de esto de la familia correcta. Sí, sí. Explica, estoy segura que mucha gente no sabe lo que es la trad wife. Pues en las redes sociales, en TikTok, Ajá. se está dando este fenómeno de mujeres que se llaman trad wives o traditional wives, ¿verdad? Ujú. Y es un poco como que regresar a no quiero decir romanticismo, pero ajá, como que esta cuestión de las mujeres como eran antes, de que se quedaran en la casa, de que hicieran Los pan, roles. de que hicieran pan en su casa y cuidaran a los niños. Y que está bien, está chévere hacer pan, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso. Ujú. Pero esa parte de regresar porque el problema es ese, es regresar a algo anterior, no es yo estoy decidiendo hacer esto por qué razón. Y entonces ahí vamos a lo que yo les decía fuera del aire, que era que yo creo que hay que darle una mirada también al sistema, porque yo creo que aquí hay unos issues fundamentales de nuestro sistema económico y cómo le hemos fallado a mucha gente también en ese proceso de seguir elaborando nuestro sistema económico. Y yo me pregunto a veces si todas estas cosas no son síntomas, quizás, de algo mayor, o sea, de un colapso quizás un poco mayor, de cómo quizás la mujer y el hombre, los dos quizás también están hasta cansados del, del empuje, del empuje que llevamos Diario. económico, del día. O sea, tú escuchas tanta gente que dice, yo vivo cansado. Hay un sociólogo que habla que nosotros somos la sociedad del cansancio. Sí. Porque se nos exige todo. Y la verdad es que si tú te pones a ver las redes sociales, lo que han venido también es a que tú te compares tu vida con todo el mundo. Ajá. A que tú quieres lo que aquel tiene. A que yo quiero ese carro. Y yo quiero ese trabajo. Y yo quiero ir al concierto. Y yo quiero... Y tú sabes, porque las redes sociales lo que la gente expone usualmente es the good side, Lo ¿verdad? perfecto. Lo perfecto. Queremos pintarnos como perfecto. Y yo creo que eso también nos ha llevado a que a la naturaleza humana de competir, ¿verdad? Y querer entonces conseguir todas estas cosas. Y va a llegar el punto que uno se cansa. Y ahí viene lo del sociólogo, que es la sociedad del cansancio. Pero yo quisiera que antes de que habláramos por qué es que estamos llegando a esto, por qué es que estamos viendo esto, expliquemos un poco más la tendencia. Ya tú hablaste de los traditional wives o trad wives que se está dando, que es como tú bien dices, es que vayan a vivir particularmente en una finca, a sembrar, etcétera, y que se vuelvan a los roles de antes, donde la mujer lo que está allí es para criar a los niños y a las niñas, para cuidar de la familia, y entonces el hombre es el proveedor en gran medida. Pero también está lo que yo comentaba de la familia perfecta, que es lo que se está dando con muchísima fuerza en tanto Estados Unidos
como en Europa. Y entonces hablábamos también fuera del aire que Hungría se ha convertido en el modelo de esto de la familia perfecta. En Hungría, entre otras cosas, obligan que la mujer embarazada escuche los latidos de ese feto antes de tomar la determinación de si termina o no el embarazo. Hungría se ha convertido en el modelo para muchos otros países europeos y también Estados Unidos, porque se han movido de hablar de ser pro vida a ser pro familia, porque lo que alegan es que hay un problema de natalidad que es una realidad que no podemos negar, pero ellos entienden y ellas entienden que para bregar con ese problema de natalidad, lo que debe pasar es que el gobierno establezca una política pública, y por eso es que Hungría es ejemplo de las otras jurisdicciones. El gobierno establezca una política pública donde lo que se incentiva es la familia correcta, que ahí es donde yo tengo el mayor problema con esto, porque ¿quién define lo que es una familia correcta? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. Pues ellos lo definen y ellos tienen concluido que la familia correcta es la familia que se compone de papá, mamá, heterosexual, muchos hijos e hijas, y entonces que uno de esos dos se quede en casa cuidando y criando a la familia, a los niños y a las niñas, y ¿verdad? Cuidando de la familia. Y la realidad es que el 80% hoy de los matrimonios donde uno de los dos no trabaja, el 80% es la mujer la que no trabaja. Y eso se traduce en muchas ocasiones en que la mujer no se educa, en que la mujer no tiene las experiencias profesionales que pudiera tener. Y mientras eso sea my choice, porque yo lo escogí, no porque me lo impusieron, porque yo lo escogí, yo no tengo ningún problema. Good for them, yo los aplaudo. Pero el que se convierta en política pública y que el gobierno decida que solamente va a ayudar a aquellos matrimonios heterosexuales que tienen muchos hijos, pero a los que tienen pocos hijos o a los matrimonios igualitarios no los va a ayudar, ahí es donde yo tengo mucho problema. Y entonces estamos viendo esta tendencia que nuevamente Hungría, Italia se ha unido, y también es nuevamente regresar a lo que se conocía antes. Así que eso que yo mencionaba al principio de que ya yo no tengo que usar el apellido de mi esposo, que pudiese regresar. Maybe we can go back to that. Claro. Maybe esa es hacia donde nos estamos moviendo, y anda para el carajo. ¿Por qué aceptar que vamos hacia atrás? Pero yo creo que volvemos a la educación. O sea, si las mujeres y los hombres, o sea, si toda la sociedad supiera un poquito más de historia, ¿verdad? De todo lo que cuesta y todo lo que ha costado lograr ciertos derechos, pues yo creo que entonces, en vez de ser una cuestión de regresión, sería una cuestión de libertad. Sería una cuestión de yo promover tu libertad de escoger. Porque si esa es la vida que tú quieres llevar, yo no soy quien para decirte que tú no hagas eso. Pero debería de existir la libertad para que todos pudiésemos escoger la vida que cada uno quiere, sin que el gobierno se meta en eso, ¿verdad? O sea, que no te dicte ni una cosa ni la otra, que es la posición de nosotras en cuanto al aborto. Aquí nadie se está diciendo que vamos a obligar a hacerle abortos a nadie. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que exista la opción de escoger, que es lo que yo creo que es mejor para mí desde el punto de vista médico, ¿verdad? Y el punto de vista también emocional, social, de lo que conlleva planificar una familia. O sea que al final del día, el otro día yo estaba escuchando también un podcast de uno de los CEOs que fue CEO de Google, que él habla de que él piensa de que la inteligencia artificial va a causar unas distopias porque va a cambiar las definiciones de una serie de cosas que son fundamentales en la sociedad. Y la primera que él dice es cómo definimos la libertad. Y es verdad, si te pones a pensar, llevamos tiempo discutiendo y estas extremas derechas han co-opted, ¿verdad? Pues no, se han apropiado del tema de la libertad, porque es un tema que le llama mucho a mi generación, a las generaciones que vienen, porque somos unas generaciones
más individualistas, que es un problema también, porque no creemos en el colectivo, Claro. y eso es un issue bien grande también, porque las grandes batallas y las grandes luchas se ganaron en colectivo, no se ganaron Claro. individualmente. Así que yo creo que también hay que mirar eso, cómo definimos libertad y cómo la sociedad, porque yo creo que en general la gente no quiere estas polarizaciones, no quieren llevarnos a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Yo quiero pensar eso, ¿verdad? Yo también. Que la gente en general lo que quiere es que tú puedas vivir sin hacerle daño a nadie, pero poder tener la libertad de tomar mis propias decisiones. ¿Cómo hacemos eso? Pero yo tiro a la mesa 2 preguntas. Si es verdad, que yo esperaría que sí, pero si es verdad que la mayor parte de la gente cree en el centro y no en los extremos, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿por qué los extremos se están apoderando de todo? Y la segunda pregunta que haría es, ¿será en verdad la misión de estas personas que creen en la familia perfecta, en decisiones como las que ha tomado Donald Trump, particularmente con relación a las mujeres y los derechos de las mujeres? ¿Será en verdad la misión, el objetivo, la protección de los menores? En verdad será, porque es que a mí me parece, y no soy la única que lo piensa, hay muchas otras personas que lo piensan, que al final pudiera ser el objetivo quitarle a la mujer los derechos que ha adquirido y devolverla a la cocina, nuevamente sin menospreciar la que decida quedarse en la cocina, pero que lo haga por decisión, no porque se lo imponen, pero devolver a la mujer a ser una mujer no educada, que no tenga experiencia profesional, que dependa del hombre en la relación. Porque la realidad es que, igual que el blanco se siente amenazado porque las minorías, las razas que no son blancas, take over, yo creo que muchos hombres se sienten amenazados por todos los derechos que las mujeres han alcanzado. Así que no sé. Me gusta escucharlas. Me puedo quedar aquí aprendiendo de ustedes. Y para resumir un poco lo que han comentado y contestar tus preguntas, Zoe, yo creo que hay un ejercicio que tenemos que hacer de ir a lo básico. Ir, ¿verdad? Si cogemos una pizarra y un magic marker y nos sentamos, ¿de dónde surge la familia? De ver algo tan inicial como los griegos, las humanidades, cuando el contrato social, Hobbes, toda esa época, si hacemos un estudio un poco de cómo llegamos aquí, vamos a entender muchísimas cosas, porque algo bien importante que estaba mencionando Zulma y que trajo Cieny, la historia, yo pienso que todo redunda en educación, y los datos, que también estábamos hablando un poco sobre eso. Si las personas siguen viviendo en una burbuja de lo que yo creo es lo correcto e interfiero en la toma de decisiones de las otras personas, no me da break ni siquiera ver a mi alrededor que lo que tú piensas que es lo correcto no es la realidad del país. 42% de la familia es un montón. Entonces deberíamos, y somos 53% las mujeres. Ajá. Entonces deberíamos preguntarnos qué es en Puerto Rico una familia perfecta. Porque desde mi perspectiva una familia perfecta es donde hay amor, educación, comida, techo. Entonces volvemos a ese concepto. Y a mí lo que me preocupa muchísimo, además de todo lo que hemos comentado, es que estamos en la generación de los pro-life, pro-choice, pro-familia, pro-nacimiento, y no se han sentado a analizar en una mesa que todos tienen en común: no te metas en la toma de decisiones. Porque mucha gente aquí habla pro-life, pero no. ¿Realmente tú estás pro vida o pro nacimiento? O sea, ¿realmente tú te estás diciendo que nazca ese bebé y voy a buscar las políticas públicas para que ese bebé esté bien, para que tenga un sistema de vivienda asequible, para que la adopción sea una realidad, para que... No, es bien fácil que un sector conservador o gran parte diga, pro vida, pro vida, pro vida, tienes que tenerlo, no mates al bebé, etcétera. Pero ¿y el bebé nace y después qué? Entonces, volvemos un poco a cuestionarnos el poder que nosotros tenemos en la toma de decisiones de las demás personas.
Perdóname, No. es que esos son temas que ahorita estoy como que escuchándola de nuevo porque la riqueza de la discusión es... Yo creo que ahorita hablamos de lo que es los extremos y el centro. Y definitivamente cuando hablamos de los pro, no, yo estoy a favor de pro esto, de lo otro, o yo a favor de esto, y parecieran que son dos extremos. Correcto. Al final todo el mundo, y yo ahí coincido con Zulma, yo creo que todo el mundo está, o la mayoría de la gente está diciendo, oye, yo puedo estar en un extremo y yo lo único que pido es que se me respete, ¿verdad? Y ese centro, porque cuando tú hablas de esas tres figuras, derecha, izquierda o centro, son básicamente movimientos ideológicos de qué es en lo que yo creo. Pero detrás de eso tiene que haber un respeto entre yo respetar lo que tú crees, lo que tú crees, lo que tú crees. Yo puedo pensar bien diferente, pero me lo respetas, ¿verdad? Y entonces eso a veces se ve como de centro y se ve como una postura malintencionada. Cuando la realidad es que lo que se busca es vamos a sentarnos a hablar de las verdades y las realidades. Ahorita, la familia perfecta. En la familia perfecta, yo tengo por lo menos 2 amigos. Y uno que estoy viendo que está levantando 2 bebitos. La esposa se gana 2 veces más lo de él. Él decidió que se queda, pero ¿sabes qué? Es una convicción personal. Y lo que me dice, ¿y sabes qué? Si me da con irme a sembrar, me voy a sembrar. Sí, ¿verdad? que va atado a lo de socioeconómico. Y va, ¿verdad? Desarrollo económico. Y yo creo que nosotros tenemos una población que ya está pensando más en mi familia, que era el individualismo que tú hablabas, y que está más ligado a otras cosas que tienen que ver con la economía. Oye, mis amigos están cuidando a sus hijos, mujeres y hombres que conozco, porque les sale más caro irse a trabajar que quedarse cuidando a los nenes. Pero ¿sabes qué? Anhelarían tener un ingreso adicional para poder poner a sus hijos en el colegio que quieren, ¿verdad? Encontraron cuidos y el que querían estaba totalmente inaccesible en términos económicos, pero era la educación que querían para sus hijos. Pues que decidieron, pues ¿sabes qué? Me quedo homeschooling. Así que son decisiones bien atadas a probablemente percepciones que tienen de cómo ellos quieren vivir su vida y no tienen necesariamente nada que ver con un movimiento, sino con lo que yo quiero para mi hijo. Pero es que a mí lo que me preocupa es que es como el insertan gobierno, eso. la política pública está empujando a que esas decisiones que tú tomas, no necesariamente las tomas porque eso es lo que tú quieras hacer con tu vida, es que te sientes que no hay alternativa. Donald Trump acaba de quitar fondos para cosas tan importantes como daycare centers, Como Medicare. el Head Start. El programa de Head Start le ha quitado un montón. Medicare, podemos hablar también de eso. Pero hablando de esto en particular, ¿por qué si yo me quedo en casa y lo hago porque quiero, no porque el gobierno y la política pública establecida por el gobierno me empuja, porque me quitó la alternativa de tener un Head Start a donde llevar a mi bebé en lo que yo voy y trabajo? Pero si esa mujer o ese hombre se tiene que quedar en la casa, no porque lo quiere, sino porque el gobierno eso es a lo que le empuja, pues entonces cuidado con libertad. Claro, pero entonces vete allí a cuál es y esto tiene mucho que ver con la cuestión económica también. Ponte a pensar hacia dónde es que se mueve el extremo republicano, que tiene que ver mucho con economías, con menos asistencialismo, y todas estas medidas sociales se ven desde la perspectiva republicana, muchas de ellas como posturas asistencialistas, que es todo lo opuesto a lo que cree un republicano por diseño, ¿verdad? Pero Porque, ¿y cómo tú me explicas entonces las exenciones contributivas que se le dan a los millonarios? O sea, porque volvemos a lo tú le mismo, quieres- porque ahí tú le quieres vamos quitar- a los amigos del alma. Tú le- bueno, entonces, pero no me digas que ellos creen Porque en eso que, es desarrollo en que la económico, gente, según ellos. Ajá, no me digas que creen en esto de dicho de que tú no le das el pescado a la persona, sino Tú le que enseñas a pescar. No, no, Eso es no. acumulación de Give riqueza, me que a es otra break, cosa. Give me a break. Yo creo que ellos creen en que ciertas personas deben mantener la ventaja que ya tienen. Y un ejemplo de ellos es, yo voy a quitar
quitar Head Start para la gente que lo necesita, pero sin embargo le voy a dar a los millonarios y millonarias estas exenciones contributivas. Oye, así que yo no estoy diciendo que está bien, pero pienso que todo también, obviamente, y hay una situación demográfica detrás de esto. Todo el mundo está envejeciendo. Y cuando hablo de todo el mundo, hablo del globito. A nivel de todo, de lo que es nuestro planeta Tierra. ¿Sabes? Es una realidad. Así que no es extraño que estén empujando la natalidad como mecanismo para sostener, porque también la mayoría, ¿verdad? Y no estoy diciendo, en este momento no estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy tratando de contextualizarlo, porque yo creo que es bien importante entender las cosas desde su génesis y cómo una cosa se monta sobre la otra, porque sobre esa necesidad económica, entonces aquellos que entienden que la familia perfecta, ¿es que se llama? La familia correcta, que me está bien que la curioso familia correcta tiene que ser así. Así que tú van montando causa sobre causa, pero yo creo que de verdad, el génesis de todo esto tiene mucho que ver con cómo nuestra sociedad está alineada económicamente. Sí, yo creo que al final, regreso, creo que al final tiene todo que ver con no reconocer de dónde venimos y poder entonces también analizar, quizás hace falta unos cambios estructurales grandes al sistema, porque el sistema as it is no funciona para la realidad que estamos viviendo. Para que nos estamos convirtiendo más viejos, que se ha convertido insostenible tener hijos. O sea, creo que hay que mirar eso, porque lo que está pasando yo creo que es que hay un montón de gente que está diciendo, quiero ser trad wife porque it sounds more comfortable. Que by the way monetizan. Claro, también porque nos monetizan en las redes, porque eso es otra cosa también. Quiero ser trad wife porque me parece más cómodo para mí quedarme en mi casa y que me paguen mi vida con lo que eso conlleve. Eso no es como que eso es la situación, sino que como que eso es lo que tratan de pintar. A meterme de nuevo en el sistema, en el rat race. Que tengo que trabajar 7 días 7 horas, de 7 a 8 horas al día, por tal vez 300 días al año, por doble jornada, por todas esas cosas. Yo quiero volver a tu punto. Yo lo que creo es que la gente que verdaderamente tiene la agenda, esa agenda de odio, ha visto cuál es la realidad y entonces ha reconocido que el otro lado yo creo que no ha sido muy efectivo en esto. Esa gente con la agenda ha reconocido cuáles son las fallas del sistema y ha logrado crear todo un ecosistema que se vende muy bonito porque entiende cuáles son las limitaciones y cuáles son lo que esa persona quiere. Pero si yo nada más utilizaría lo que tú acabas de decir de la baja natalidad, ¿quién carajo no quiere hacer algo con eso? Oye, se va a extinguir la humanidad si no hacemos algo. Pues chévere, pues hagamos algo. Pero ¿por qué el algo tiene que ser quitar fondos a Head Start? O sea, yo no sé, pero es que yo veo que detrás de todo esto, caramba, importa la natalidad. La importancia es meter a la mujer dentro de la cajita que hacía tiempo que no estábamos, o las que estábamos por opción o por decisión, y las que no igual. Pero yo creo que un poco lo que tú estás diciendo, si te estoy entendiendo correctamente, ellos han identificado, estos son los problemas que afectan a todo el mundo. Déjame yo diseñar la solución, pero no porque a mí me interese ese problema, sino porque voy a conseguir otra cosa. Y la verdad es que yo creo que esta tendencia de la familia perfecta, lo que significa es esa minoría que se llama LGBTIQ+, que ha ganado derechos, yo se los voy a quitar. Pero yo no voy a decir que es que se los quiero quitar, es que sencillamente voy a dar una nueva definición de lo que es el matrimonio o la familia perfecta. Y que, by the way, pero si como consecuencia familia los perfecta, derechos. y si vamos a definir familia perfecta, no hay familia perfecta. Caramba, claro. La mejor familia es aquella Correcto. donde independientemente quienes están criando a los menores, esos menores sean amados, protegidos, queridos, educados, tengan su techo, tengan su comida y se sientan validados. Pues claro. ¿Y saben qué?
¿sabes? No garantiza ni que estén o en un hogar tradicional, en una familia homoparental o monoparental o con abuelo o abuela. Nada garantiza eso Claro, más que el estamos de amor acuerdo. y el respeto. Y yo vuelvo a las dos, a Zulma y a Cieny, porque yo estoy súper de acuerdo con que es algo de diseño, ¿verdad? Uno de los factores bien importantes, porque para mí algo tan básico es el horario escolar. El horario escolar no se ha revisado. De 8 a 3, ¿quién sale a las 3 de la tarde? Claro, A las 8 de la mañana hay un tapón brutal. O sea, nadie se ha sentado ni siquiera a medir el tráfico versus los horarios de trabajo y rediseñar el concepto escolar. Entonces, seguimos patinando en un diseño que no facilita, porque al final del día, yo no creo que las personas no quieran tener familia. Yo no creo que las personas no estamos conscientes de la natalidad y de que todo el mundo está envejeciendo. Nadie mira que todo el mundo está envejeciendo, pero ahora envejecer es una edad más lejos, ¿verdad? Más tardía de lo que era antes. Bueno, la definición ahora las personas sí, duran es más. verdad. Entonces, no es que nuestra generación no quiera hijos, es que están tardándose en tener hijos. Ahora mismo yo tengo varias amistades entre los 36 y 40 que ahora es que quieren tener hijos porque se sienten en una situación económica más cómoda. Pero por eso pienso, y estoy de acuerdo con Zulma, que tenemos que revisitar ese diseño y parar de demonizar las personas que piensan distinto, porque esta línea que tú traes, Zoe, de la agenda oculta, siempre viene desde el privilegio. ¿Cómo tú me dices a mí que un traditional wife en Puerto Rico sería efectivo? Eso es imposible. O sea, es imposible que ahora mismo una persona se pueda quedar full time a menos que reciba ayudas del gobierno. Entonces peleamos porque no trabajan, pero reciben ayudas del gobierno. Y volvemos a lo mismo, el sistema y el diseño. Entonces, hay cosas que a veces yo me pregunto, y esta conversación surgió mucho con Trump. Yo pienso que el racismo y el machismo y el discrimen en general en Estados Unidos y en otras civilizaciones o sociedades nunca dejó de existir. Fue como si levantáramos la alfombra y obligaran a estas personas que por años pensaban así y entre los 20 y los 80 cambiar de perspectiva. No, ahora tienes que querer la inclusión, ahora tienes que respetar a las mujeres, bla, 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 bla. Y es como que la gente cambió por presión y por leyes, que gracias a Dios volvemos a lo mismo, que existen esos derechos que se fueron rogados. Pero ahora vino gente como Trump, metió el dedo en el hormiguero y volvieron y salieron a pasear todas esas personas que no habían sanado ese proceso de entender lo que era respeto, de entender lo que era inclusión y entender lo que es equidad. Y me parece atinado y necesario que hablemos esto, sobre todo ahora, porque en este contexto nosotras acabamos de mencionar equidad, igualdad, feminismo, derecha, izquierda. Entonces caemos en el grupo de las demonizadas. Las locas feministas estas. Las 4 locas que se sentaron a hablar, como me dijeron a mí, las locas amigas de Zulma. Y yo creo que, ¿verdad? Diciéndolo un poco para reírnos, porque es verdad. Es verdad que cómo han demonizado que las personas que queremos que todo el mundo viva en igualdad de derechos, tenemos una agenda oscura o nos vamos a quemar en el infierno. Y yo vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos? Yo vuelvo a la pregunta de, esto que estamos hablando no está mejorando. No. Yo creo que esto es una bola de nieve que comienza pequeña, pero si no se controla en un momento dado se va a convertir incontrolable. Yo creo Así que la polarización está. Y yo creo que, y esto... Y es un Tú péndulo. mencionabas, exacto, tú mencionabas que si esto era cíclico, yo creo que sí. Yo creo que la historia de la humanidad está llena de periodos donde hay mucha convulsión, ¿verdad? Y mucha controversia a nivel social. Y entonces después vuelve y se estabiliza. Y estamos viviendo en este momento, yo no creo que estamos en el pico, y lo digo, ¿verdad? Con tristeza, yo creo que esto va en escalada.
y que vamos a empezar a ver de nuevo otra serie de revueltas, otra serie de cosas si la cosa no se estabiliza, porque tú mencionaron el caso de Hungría y Zulma nos estaba trayendo las estadísticas que por un lado tú tenías una serie de, lo están utilizando de modelo, pero por otro lado los grupos minoritarios se están tirando a la calle en cantidades masivas. Lo que pasa que de nuevo vamos a las narrativas. ¿Cuál es la narrativa que se cuenta más? Y al final del día esto no es cuestión de narrativas, es cuestión de ver, oye, dónde... Y volvemos un poquito a lo que hablamos en el episodio anterior. Nosotros hemos perdido la capacidad de sentarnos a ver los puntos De escuchar. que nos unen, de escuchar. Y entonces estamos queriendo sentarnos en nuestra silla, ¿verdad? Y no movernos de ahí. Esta es mi posición y es la correcta. Yo creo que es muy peligroso, ¿verdad? Que todas las políticas públicas se alineen hacia un sector. Así que yo creo que es importante que lo que nivela eso es cómo la sociedad civil responda. Y de nuevo, también lo tocamos en el episodio pasado, tú tienes muchos grupos cívicos, muchos grupos sociales, muchas organizaciones que están luchando por esa otra parte, que constantemente son... invisibilizadas, silenciadas, ¿verdad? Y que pareciera que no están llegando, pero están llegando. Lo que pasa que el ruido se escucha desde la otra perspectiva. Yo pienso que Sí. tú dices qué hacemos. Yo creo que hablando a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, que yo creo que ya se está empezando a ver. Yo no sé si están pendientes de lo que está pasando en Texas. Oh, ¿cómo no? Y Claro. allí hay un state representative que se llama James Talarico, que lo hemos hablado. Yo creo que él va por el camino que es. Él y una serie de nuevos líderes que se están dando quizás dentro del Partido Demócrata, quizás son los que van a poder contrarrestar lo que está pasando. Y yo creo que va a tomar acciones como las que ellos están llevando a cabo. Pues ellos se tuvieron que ir del estado, pues se fueron del estado. Y eso lo que va a llevar es a lo que dice Cieny, a estos encontronazos, a estas revueltas, quizás a volver a encontrar, o sea, a unos tiempos un poco convulsos. Sí. Y porque yo tiendo a pensar igual, esto es un péndulo y ahora se está yendo completamente a la derecha. Y el otro día hay un historiador de Harvard que estaba diciendo, mientras esto más a la derecha se vaya, yo I don't subscribe to this, pero él dice, mientras esto más a la derecha se vaya, más están propiciando la presidencia de Alexandria Ocasio-Cortez, porque el backlash pues tiende a ser igual de fuerte, ¿entiendes? Sí. Y por eso hay que tener también cuidado cuando se va del otro lado. Yo digo, y puedo estar de acuerdo con que es cíclico, me parece que la historia prueba que es cíclica. A mí el miedo que me da es que cuando venga el backlash no sea ya demasiado tarde, porque las medidas que se hayan tomado ponen en una posición tan de desventaja a aquellas personas que no creen en lo que se está hoy legislando. Trayéndole un momento a Puerto Rico, yo soy parte, junto con Aníbal, del Consejo Asesor de la Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico. Y yo recuerdo la primera conferencia de prensa que hicimos donde se estaba discutiendo lo del proyecto de libertad religiosa. Y yo dije que yo tenía esperanza en que Jennifer no lo firmara. Y igual dije que yo tenía esperanza que no firmara el que prohíbe las terapias hormonales. Y el último, gracias a Dios no dije que ya tenía esperanza porque ya la perdí, pero si miramos todas las medidas que se están firmando, todas las medidas convierten en derecho, nos guste o no, ya es ley esto. Entonces yo me pregunto, ¿y ese menor de edad que había empezado con su terapia, qué vamos a hacer con él o con ella? Y ese menor que no había comenzado, pero se siente que está en un cuerpo con el que no se identifica. Y su mamá y papá y el médico
hubieran tomado la decisión de que se comenzara la terapia. ¿Y qué hacemos con ahora la nueva ley que acaba de firmar Jennifer, de que es un proyecto nuevamente del presidente del Senado, de que tú puedes como mamá o papá oponerte a que en la escuela te hablen de sexualidad? Que eso, que primero que, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en el Senado, lo que se enseña de sexualidad no es tanto, es sencillamente un poco a hablar, ajá. Bueno, yo fui a una Tú escuela sabes. católica y en mi clase de salud a mí me enseñaban Exacto, salud. exacto. No tenía ninguna Y entonces ahora connotación. ya no se puede, porque papá y mamá tienen el derecho a decidir si quieren o no quieren que le hablen de esto. O sea, Yo te voy a decir lo que va a ¿dónde vamos pasar a llegar? cuando el péndulo vire para atrás. Todas esas leyes van a ser derogadas y entonces van a imponer otras que vienen desde la extrema izquierda furibunda o izquierda como quieran ver, furibunda, que va a coger y va a poner a los otros contra la pared también. Volvemos a lo mismo. O sea, nunca vamos a llegar al centro. Nunca vamos a llegar No. al centro. O sea, y eso es lo que pasa. Allí es donde En ese proceso nos nosotros morimos. tenemos Ajá. Sí, pero yo tengo la esperanza, yo creo que llega aquí, cuando se dan cuenta que el choque es tan grande, entonces viene un centro que es el que estuvimos viviendo, este nuevo, acuérdate que esta generación vivió precisamente. Lo que se estuvo viviendo hasta hace pocos años fue precisamente esos dos extremos dándose un cantazo y diciendo, espérate, que tenemos que coexistir y vivir. Así que yo no puedo perder la esperanza, pero yo sí creo que también estamos pasando por alto que si bien es cierto que estamos en los extremos, no estamos contando con que hay una nueva generación y los jóvenes que se levantan están haciendo las cosas por convicción. Lamentablemente, y esto lo digo, lamentablemente, a muchos les importa tres pepinos las leyes que se firmen. El caso que hablabas de las terapias ¿verdad? De hormonas, a mí lo que me da pena decir es que los padres que tienen el dinero para llevar a sus hijos a un sitio donde se los permitan van a poder hacerlo. Los que se fastidian, ¿quiénes van a ser? Los Pero pobres. es que lo mismo con el aborto. Siempre ¿sabes? pasa lo mismo. Pero la ley tipo- prohíbe a todo. Sí, pero dice, pero si te es que se montaste en un montan en avión el y te avión. montaste en un avión y te fuiste pero y lo llevaste igual que y el vas a aborto. poder darle, ¿sabes? Sí. Y así, y eso Ajá. es lo que ocurre, ¿verdad? Sí. Y esto pues uno lo dice porque a veces en el afán de tratar de imponer, ¿verdad? Lo que es unas leyes de lo que creemos, y de nuevo, yo no voy a entrar en si de verdad creen o no creen. Yo creo que hay una gente que cree así, hay otra gente que no, hay otra que lo hace por conveniencia, hay otra que se opone por conveniencia, hay otra que se opone porque de verdad, por convicción, Ajá. porque Es lo verdad, hay en los claro dos que extremos, sí, o sea, y tenemos que ser claro. bien Sí, sí. honestas. A mí lo que me da pena es que siempre queda pillado el que menos tiene. Completamente de acuerdo. Y si seguimos legislando desde el desconocimiento y sin tener claro que el gobierno es para todos los sectores, vamos a seguir fastidiados y la esperanza va a seguir perdiéndose, porque el proyecto de ley que estamos mencionando es fatal. Y mientras el Fatal. populismo es el que nos mueve como pueblo y como sociedad, y esto aplica populismo no tan solo en términos de líderes políticos, pero líderes de cualquier renglón, políticos, religiosos, sociales, cívicos, mientras lo que nos gobierne sea el populismo y quién sale más en la prensa y a quién escuchan más. Y si yo para salir y ser famoso lo que necesito es llevarme de frente algo, aunque no lo crea, mira, realmente vamos a estar viendo tiempos mucho más difíciles. Oye, de repente, ¿quién era el presidente más querido de todo el mundo hace un par de meses atrás? ¿De quién hablaba todo el mundo? Bueno, Presidente Bukele. de Estados Unidos. Ah, sí, de otra. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo amaba. Bueno. Ahora, o por lo menos mucha gente está diciendo, ese tipo es el diablo. Él está teniendo políticas dictatoriales. ¿Sabes? ¿Y por qué? Porque él tuvo la capacidad de hablar lo que la gente necesitaba escuchar.
Yo, Digo, yo y- quisiera añadir Yo creo que no vamos a llegar a para eso, las sí. personas que nos están Sorry. pero rápido, yo quisiera añadir para las personas que nos están escuchando que lean ese proyecto de ley que para colmo es Ley del Bienestar del Menor. Ese es el de las hormonas, te estás hablando. Ajá, le Ok, ponen un sí. nombre súper catchy. Sí. Entonces, Pero la gente no volvemos. entiende que criminalizan al papá, a los padres que consienten el proceso, mucha gente no lo sabe, y que menores hasta 21 años. Entonces te lo pintan como un niño de 9 años no puede decidir. No, estamos hablando de un niño, un joven de 20, de 21, de 18, de 19. E igual está pasando con lo del aborto. ¿Cuál es el apellido de esta persona? Que no quiero sonar despectiva. Elian. Ah, sí, no me acuerdo. Ajá. Yo ¿Cómo? tampoco. No recuerdo el apellido. Yo tampoco. Pues nada, esta muchacha, esta señora, o no sé, ella trabaja en el Senado y la estaba viendo en Martínez, prensa creo que, ¿no? y se atreve a decir que en Puerto Rico no hay legislación del aborto. En Puerto Rico está prohibido el aborto con un derecho como derecho penal, está en el código. Lo que pasa es que te brinda un periodo para tú hacerlo, pero no hay ninguna ley positiva que legalice el aborto. Pero hay un caso. Duarte. Está el de Pueblo versus Duarte, Duarte. Pueblo versus Duarte. Pero tú decir que no está regulado y legalizado es como que... Yo pienso que no decir que no está regulado es una mentira porque Claro, hay regulación claro. del Está en el Departamento de Código Salud. Penal. El Departamento de Salud tiene una reglamentación. reglamentación Sí. que no solamente reglamenta los procesos, sino que reglamenta las clínicas. Claro, Correcto. Reglamenta claro, cosas claro. tan que tiene que haber una puerta tan grande como que para que pueda salir una camilla. Cosas así Pero de mira, específico es ese reglamento. El aborto es el mejor de los ejemplos de cómo es un tema que realmente en términos educativos no se ha educado a la gente de lo que hay, de dónde estamos, ¿verdad? De las opciones que Por tiene eso. la persona en Puerto Rico. Lo que todo generalmente termina desinformándose la población sobre este tema. ¿Por qué? Porque crea tantas pasiones. ¿Sabes? Cuando la realidad es que tú puedes decir, mira, 1, 2, 3, esto es lo que hay. Claro. ¿Ves? Pero fíjate, entonces yo creo ahí que aquellos y aquellas que creemos en esos derechos hemos hecho un flaco servicio a la comunidad porque Sí. el otro lado es experto con llamar en los proyectos de ley Sí. para la protección de los menores. Totalmente de para, acuerdo. o sea, saben utilizar El el poder lenguaje. que Y la tienen para terminología. exacto, pero entonces acá nosotros digo, ¿verdad? Y yo tengo que decir, yo me paso peleando con esta gente en cada vez que tengo oportunidad, nuestra aquí en el portavoz. podcast, en los programas, en las columnas, Sí. pero la realidad es que parecería que más alto hablan los que están en contra de estos derechos y lo hacen de forma un poco más, son mejores manipuladores. Sí. A mí me Lo parece. que pasa es que de nuevo, Ocupa a la opinión nosotros, pública. ¿sabes? Ajá. Cuando tú enmarcas esto, y era lo trajo Zulma, cuando hablamos en el derecho de toda persona a decidir lo que quiere para sí mismo, y eso te incluye religión, lo que tú vas a hacer con tu cuerpo, La Constitución. la Constitución. Eso, tú pones eso y tú puedes hacer una narrativa convincente. Pero cuando esa narrativa, lo que le tiran, pero entonces tú lo que estás diciendo es que tú crees en el aborto, ¿verdad? Y es cómo se contextualiza, porque la palabra en sí ya está bien demonizada, ¿verdad? Y entonces es como tú cambias, ¿verdad? Y dices, no, espérate. El aborto es un procedimiento médico. Yo vuelvo a creer en el derecho, yo lo que estoy creyendo es en el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Y Sí, porque y lo traigo porque el aborto no es Santa Claus, no hay que creer o no creer. no, exacto. Exacto. Pero Un tú, procedimiento, tú un o procedimiento. crees en el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo o no crees. Pero no sé, entonces, que si es que esa forma de explicar lo que se utiliza con mucha frecuencia no es suficientemente convincente, o es que en Puerto Rico la mayor parte de la gente, pues lo siento, no creen en que las mujeres debemos tener el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Yo creo que hay de los porque dos. Yo creo que hay de los dos. lo que está ganando es darle para atrás a esos derechos. O sea, no está ganando el que permitamos que cada persona decida sobre qué quiere hacer Bueno, con su vida. pareciera, pero
yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, hay proyectos que se han presentado de una manera y aunque después se terminan haciéndole ajustes y terminan pareciéndose más. Por ejemplo, la misma reglamentación, no sé si recuerdas cuando hubo la de la reglamentación de las clínicas de aborto, ¿verdad? Sí. Y hubo proyectos que se han detenido. ¿Por qué? Porque se demostró que ya existían. Claro. Lo que pasa que, de nuevo, a ese no se le da, a eso que pasó, no se le da conocimiento, ¿verdad? Y se Pero es firmó a que- lo mejor la ley. Ajá, pero mira, saben que esa ley tiene un caveat. Pasó porque hubo que meterle estas enmiendas y estos trabajos. Y yo creo que tampoco, aquí es donde yo digo, eso es la línea de, a lo mejor no lo ganaste todo, pero los proyectos pudieron haber sido peores. Y son pequeñas No sé victorias. ahora mismo cuál. No estoy hablando de cuatrienios anteriores, estoy hablando de este cuatrienio. No sé cuál de las medidas que tú estás Bueno. hablando pudieron haber sido peores de lo que son. Son bien malas, hacen mucho daño daño. y le quitan derechos a gente que nadie se debió haber metido y Pero a lo haber que me actuado refiero contra es que, ellos y a lo que me ellas. refiero es que hay precedentes donde se ha podido, ¿verdad? Yo lo que Por creo eso es no, que pero yo faltan- estoy diciendo este cuatrienio. No, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, nosotras lo vimos allí, nosotras fuimos parte de alguna de esas negociaciones en un momento dado, pero estoy hablando de este cuatrienio con Donald Trump en Estados Unidos y con la gente que tenemos de líderes en Puerto Rico en este momento. Parecería que todo lo que está ganando es lo que esa gente dice que creen. ¿Y tú crees que eso está alineado a que está ganando lo que esa gente dice que creen? ¿O está ganando el lineamiento de la política pública para favorecer las políticas públicas federales que a su vez son bajo las cuales nosotros recibimos los fondos federales? Y no sé si me... Claro que me te entiendes. entiendo. Suenas a Jennifer cuando dijo, yo tengo que permitir que arresten a todos los inmigrantes porque si no me van a quitar los chavos. Suenas y no estoy diciendo que tú estés de acuerdo con eso. Lo que estoy diciendo es que es Por eso pues, te cierto. lancé la pregunta, porque Claro. es que son Pero yo no sé si yo de planteamientos de- gobernadora tendría el corazón para decir, para yo no perder fondos federales, yo voy a permitir el abuso que se está dando en este momento contra nuestros hermanos y hermanas dominicanos. Yo no sé si yo lo haría, sinceramente. Pero lo que Yo- pasa es que eso es un tópico de otra discusión. Lo que está pasando en términos de inmigración es totalmente inhumano. Yo creo que realmente aquí todo el mundo se le ha pasado la mano en esto. O sea, pasado la mano de mala manera. Pero por eso, pero sí, Yo- yo creo que igual que con el tema de la inmigración, con el tema de las otras políticas públicas con relación a quitarle derecho a las mujeres, quitarle derecho a la comunidad, todo eso pudiera ir conforme a la política de Donald Trump. Se Sí, pudiera replicar. anti-DI. Ajá, Sí, se pudiera anti-DEI, exacto. Sí. Así que yo lo que estoy diciendo Pues sí. es que yo no sé si yo estuviera en una posición donde tuviera el poder para decidir si yo haría lo que hizo el alcalde de Aguadilla, que es decirle, ¿sabes qué? Cágate, ay, perdón, vete para el caramba, vete para el caramba, no me importa que me quites los fondos federales, yo voy aquí a hacer un haven Ajá. Sí, un safe jurisdiction. haven. Safe haven. Ajá. O si haría lo que se está haciendo a nivel de gobierno central, que es, ok, para yo no perder los fondos federales, pues déjame entonces permitir tal y tal y tal y tal cosa. Yo no sé, yo no creo, no sé, I have no idea. Yo creo que es Volvemos una, al privilegio. acepto que es una posición difícil, pero yo preferiría, creo, y otra vez digo creo porque no estoy. Pero Oye, aún sin estar, estoy casi convencida de que yo decidiría primero por los volvemos derechos a que lo por el mismo. dinero. Y vamos para atrás. O sea, esto también tiene que ver con qué creen, cuáles son las posturas de nuestros líderes y esos líderes, ¿quién los escogió? Ujú. Sí, lo hemos hecho ¿verdad? fatal. Y después podemos ir para atrás y ver cuál fue el fenómeno que se dio, ¿verdad? Y cómo se lograron esas polarizaciones y esos planteamientos en las elecciones pasadas, porque ahí hubo negociaciones de todos lados.
¿verdad? Y yo creo que también es honesto como pueblo plantearnos qué fue lo que pasó en esas elecciones. Obviamente hubo quien cerró filas con X candidatos y quien cerró filas con X otros porque representaban mis valores, pero entonces allí polaricé completo los temas, ¿verdad? Y yo creo que allí tenemos que también entender ese fenómeno político, cómo se dio y a qué se debe cada sector. Y de nuevo, estoy tratando de ser totalmente objetiva con el tema. Definitivamente se nos queda siempre tanto por hablar y entonces es verdad, Zulma, dijimos al principio que íbamos a hablar de Epstein. No sé si alguna lo quiere resumir lo que está pasando. ¿Quiere? Bueno, lo que está pasando recientemente. Digo, quizás darle un background very short to the point. Ok, pues para mí es bien importante que se hable de este tema de Jeffrey Epstein porque esto es un caso que no solamente es sumamente importante, sino que es un caso que yo creo que va a enmarcar lo que es la corrupción al más alto nivel dentro de las esferas del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que Jeffrey Epstein, este tipo que fue convicto, ¿verdad? Por tener lo que llaman un ring, una ¿cómo se dice eso? Sí, por por tráfico humano de niños, sexual, tráfico sexual de menores. Incluso se habla que él tenía una isla muy cerca de aquí, en donde alegadamente se dieron muchos de estos, o no, alegadamente no, sí, en efecto se dieron muchos de estas actuaciones que lo llevaron a que él fuera convicto, él y su pareja, Ghislaine Maxwell. Esto se convierte en un issue político porque los seguidores MAGA de Trump exigían, porque habían siempre, ok, Jeffrey Epstein era un tipo bien... asqueante. Además de asqueante, sumamente poderoso, que estaba conectado con la gente más poderosa del mundo. O sea, estaba conectado con... Que, by the way, ni a universidad fue. De verdad. No tiene un grado universitario. Wow. Y no estoy menospreciando a quien no lo tenga, pero quiero decir, o sea, este tipo llegó a las más altas esferas y no tenía nada de preparación académica. Preparación académica. Pues él se codeaba con personas como hablan de Bill Clinton, de Donald Trump, Bill Gates, el príncipe Andrew, o sea, personas sumamente conocidas, de mucho poder. Y entonces él sale convicto y el MAGA crew, la gente de MAGA, los seguidores de Donald Trump querían porque la cuestión que pasa con QAnon, que yo no sé si ustedes se recuerdan, que había esta teoría de conspiración de que los demócratas corrían un círculo de tráfico de niños desde una pizzería en Maryland. Eso salió en el cuatrienio en las elecciones de Hillary contra Trump. Correcto. Eso sigue evolucionando, ¿verdad? Entonces, cuando sale esto de Jeffrey Epstein, pues ellos quieren que salga la lista de la gente que eran clientes de Epstein. Porque estaban convencidos que la más alta esfera del Partido Demócrata iba a estar ahí metido porque dicen que Bill Clinton estaba en la lista. Bueno, una de las cosas que Donald Trump dijo cuando en esta campaña de ahora, fue que cuando de las primeras cosas que él iba a hacer era él iba a sacar la lista de Epstein y iba a sacar todos los documentos del caso de Epstein, porque como ustedes recuerdan también, hay mucha especulación sobre la muerte de Jeffrey Epstein, porque Jeffrey Epstein alegadamente se suicida en Rikers, creo que fue en Rikers, alegadamente se suicida y pues mucha gente dice que no se suicidó, que lo mataron. Incluso vi una entrevista de Ghislaine Maxwell. Vi una entrevista de Ghislaine Maxwell que le preguntan a ella. Y ella dice que ella está segura que él no se suicidó. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Yo trabajé por muchos años con el Bureau of Prisons. Yo visité MCC New York. Es una de las instituciones, desde mi perspectiva, de las muchas que visité, más segura. Y cuando un confinado, particularmente de esta... ¿cuál es el término? Que es tan conocido, notorio, tan notorio.
tú lo velas bien de cerca. Y la mayor parte de los confinados o confinadas, cuando están en esta etapa de que se quieren suicidar, empiezan a dar señales. Dejan de comer, empiezan a cambiar su rutina. hábito, su rutina. Y a este tipo, si hubiera dado alguna señal, lo hubieran puesto en Suicide Watch, que es cuando tú lo estás atendiendo 24/7. Yo digo, I'm sorry, pero yo no creo que él se haya suicidado. Yo tampoco. Pero entonces Trump llega, ¿verdad? Y de momento él no va a sacar los documentos ni la famosa lista de Epstein. Pam Bondi había dicho que ya tenía la lista en su escritorio. Sí. La AG, la Attorney General. La hoy. La hoy Attorney General, Ajá. Pam Bondi. Ajá. Ella dijo que ya tenía la lista en su escritorio y que ya tenía los papeles en su escritorio y que ya tenía ese file ya hecho. Y no han querido sacar la lista ni los documentos. Y para mí, lo interesante de todo esto es que se ha creado un revuelo gigantesco y con razón, porque Donald Trump no quiere que salgan los documentos del file de Jeffrey Epstein porque él está ahí. Pero Elon Porque Musk dicen- los tiene. Bueno, eso es otra cosa. Y O por lo menos los vio. O por lo menos los vio Sí, porque está... el tweet aquel que sacó. él dijo que él Sí, estaba sí, en la lista sí. de Epstein. Pero Y- añádele eso lo que está pasando entonces con ella. Ah, bueno, añadir, sí, no, claro. Ella fue convicta. No solamente eso, a ella la encontraron culpable por perjurio en 2 ocasiones. Y luego de que empieza el revuelo, que incluso hablemos claro, lo que está pasando en Texas no es nuevo. Esto pasó en el Congreso hace unas semanas cuando los demócratas dijeron que no iban a aprobar las reglas a menos que el Congreso no sacara una votación para que salieran los documentos de Jeffrey Epstein. ¿Y qué hizo el Congreso? Se fueron de Correcto. receso. Se fueron de receso. fueron de receso. No sé por qué se molesta Greg Abbott en ¿Verdad? Texas, pero nada, eso es un paréntesis. Pues, ¿qué pasó después de ahí? La Attorney General dicen que mandaron a reunirse con Ghislaine Al Maxwell. segundo de ella. Al segundo de ella fue Que era abogado personal de Donald de Trump. Donald Trump. Ajá. Exacto. Y estuvo creo que 9 horas reunido con ella. Fue 2 días corrido. Y luego de eso, ahora, Ghislaine Maxwell está en un campamento en Texas. Eso salió ahora. Es que Ay, Wilton acaba nos de está salir enseñando. que Ponlo en una de las House cámaras. Committee Wilton. subpoenas committee, ¿verdad? Bill Clinton. House Committee subpoenas the Clintons to testify on Jeffrey Epstein. Qué trato. Oye, y lo importante detrás de esto, ¿verdad? ¿Y Pero si cómo se fue casa Clinton, esto que se con vaya él? Clinton, pero que se vayan todos. Mira, Exacto. ¿y cómo casa esto con el tema de las familias? ¿Cómo es? Es que el término Sí, no acaba. correctas. Ajá, ajá. Es que quien está defendiendo el término de familias correctas es el mismo que está impidiendo Tapando la barbaridad que pasó. Sí. Yeah. esta cosa asquerosa que pasó, porque no tiene otro nombre, no salga a la luz pública. Yo no sé, perdona, Zulma, dijiste entonces que a ella la fueron a entrevistar. Y ahora, hace unos días, Ajá. ella pasó de estar en una institución De máxima seguridad. a un campamento en Texas. Que es de mínima seguridad y como política del gobierno federal, trabajé por unos cuantos años para el Bureau of Prisons, las personas convictas por ese tipo de delito, que es delitos contra Tiene que menores, estar máxima particularmente seguridad. agresiones sexuales contra menores, no puedes llegar a mediana, pero no vas para un campamento. O sea, ella Porque está en en el algo campamento. como lo que metieron a Martha Stewart. Así que alguien, exacto, sí, Sí. sí. Así que alguien en el BOP, una agencia federal, alguien en el BOP rompió la regla, Normal. el reglamento del BOP para permitir esta barbaridad. O sea que, de verdad que... O sea, this que is scary. lo que pensamos es que a ella la van a indultar. Yo creo que sí. Como van a indultar a todo el mundo que haya cometido actos de corrupción a altos Oh niveles my God. gubernamentales. Sí, sí. La nueva definición de corrupción. o sea, y de nuevo, esto es tema de otro podcast. Ya sé Sí. que nos pasamos por 7 minutos. A mí del tema ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que lo comenté otro lado,
no hacen falta listas. ¿Por qué no le creemos a las mujeres que lo están diciendo? Oh my God, it is so true. O sea, hay fotos. Él mismo dijo que Epstein les robó empleadas menores de Mar-a-Lago. Ajá. O sea, porque hay necesidad de una lista que la gente está esperando, una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no creo que sea ese tipo de lista. O sea, Estoy de ¿por acuerdo. qué seguimos dependiendo de listas, de cuántas mujeres matan, de cuántas mujeres violan, de cuántas personas... O y sea, nos han seguimos entretenido con hablando el de caso del famoso, listas. ¿cómo es que se llama el famoso este que también qué? abusó? Puff Daddy. Puff Daddy. Ah, de Pete Con él nos han entretenido y este es 10 veces. Este Definitivo. caso es por Qué- mucho Yo- peor. Yo lo que no Fatal. sé es esto que Wilton acaba de compartir con nosotras, de que esta comisión dentro del Congreso de Estados Unidos, que tiene el poder de exigir el testimonio de las personas involucradas, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero el que estén citando a Clinton primero que ninguna otra persona, eso no es como que una señal de cuán politizado va a estar esta investigación. claro. Mientras el Eh. presidente está sentado Entonces, allí. Ajá. aquí quien Por favor. sufre es la credibilidad del sistema sistema. americano. Correcto, correcto. Porque ya es como que no le creo a nadie, porque el sistema se puede manipular para un lado o para el otro. Sí. Sí. Oh my God. Triste. Nos pasamos por 9 minutos, pero de verdad que está súper interesante. Nuevamente, a ti que nos acompañas en Análisis de la Z a la A, gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Y si lo decimos nosotras, ¿qué? Esperamos los comentarios. Las chicas ven los comentarios, yo los comparto con ellas. Así que nada, te esperamos en el próximo episodio, ya con Aníbal Acevedo Vila de vuelta. Gracias.